Adiós a la diosa del barrio, Laura León, y el legado que el cáncer no pudo borrar. Era una tarde silenciosa en la Ciudad de México. El cielo, cubierto de nubes espesas, parecía compartir el mismo luto que envolvía a millones de corazones. En su casa, rodeada de los retratos de una vida intensa y llena de brillo, Laura León, la inolvidable tesorito de la televisión mexicana, exhaló su último suspiro. No hubo flashes, no hubo cámaras, solo la voz temblorosa de su hijo, que entre lágrimas le susurró: «Gracias por todo, mamá. Tú fuiste la luz de mi vida». Así partió Laura León, la mujer que desafió todos los prejuicios para convertirse en un ícono cultural, en una diva del pueblo. La noticia cayó como un balde de agua helada. Cáncer de laringe. Ese enemigo silencioso con el que llevaba años librando una batalla íntima, finalmente había ganado. Pero el dolor físico no logró opacar la dignidad con la que enfrentó sus últimos días. Hoy, México entero guarda un minuto de silencio. Pero detrás de ese silencio resuena una historia intensa, apasionante y profundamente humana. Laura León. Entre el escándalo, la gloria y la redención. Hablar de Laura León no es solo hablar de una artista. Es hablar de una mujer que conoció las luces del espectáculo, los escándalos de la prensa rosa, las traiciones amorosas, las batallas legales, pero también la redención, la maternidad y el amor incondicional del público. Nacida como Rebeca Valderraín Vera en Tabasco, Laura no llegó a la fama por casualidad. Desde sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento, se notaba en ella una mezcla rara de picardía, sensualidad y una honestidad que desarmaba. Esa combinación la llevó no solo a conquistar la televisión con telenovelas como El Premio Mayor, sino también a establecerse como una figura disruptiva, que rompía moldes en una época donde las mujeres eran obligadas a encajar en etiquetas estrictas. Pero lo que muchos no sabían o no querían ver era el precio que ella pagaba por esa fama. Una vida de contrastes, entre los focos y la soledad. Mientras sus canciones sonaban en todas las cantinas del país y sus frases se volvían virales antes de que existieran las redes sociales, Laura León vivía un drama silencioso: el abandono, las traiciones sentimentales, la presión de una industria que castiga el envejecimiento y, sobre todo, una enfermedad que la fue acorralando poco a poco. Durante años mantuvo en secreto su diagnóstico. Solo los más cercanos sabían del dolor con el que convivía. Aún así, nunca dejó de sonreír ante las cámaras, nunca dejó de decir: «Tesoritos, los amo», como si al nombrar al público pudiese protegerse del olvido que tanto temía. Fue en los últimos meses cuando la voz, su herramienta más poderosa, comenzó a fallarle. El cáncer avanzaba y con él, el silencio se volvió inevitable. Laura, la mujer que cantaba a grito abierto las penas del amor, comenzó a despedirse en silencio. Una madre, una luchadora, una leyenda. Pero detrás del maquillaje y los escotes provocativos, había una madre. Una mujer que crió sola a su hijo, que construyó un imperio sin padrinos y que supo enfrentarse a una industria muchas veces machista con su sola presencia. El hijo de Laura León, visiblemente devastado, fue quien estuvo a su lado hasta el último segundo. Mi madre nunca dejó de luchar, nunca pidió lástima. Su fuerza era imparable, declaró ante los medios, con los ojos húmedos pero la voz firme. Y es esa imagen la que hoy queda grabada en la memoria colectiva. La de una madre que, incluso moribunda, abrazó a su hijo con la misma energía con la que alguna vez abrazó a un país entero desde la pantalla. México. Llora, pero también celebra la muerte de Laura. León no solo conmocionó al mundo del espectáculo, también abrió una conversación profunda sobre cómo tratamos a nuestros ídolos cuando el brillo comienza a apagarse. Las redes se inundaron de homenajes, pero también de preguntas incómodas. ¿La cuidamos lo suficiente? ¿O solo la recordamos cuando ya era demasiado tarde?
Artistas, periodistas, excompañeros de elenco y hasta políticos se pronunciaron, pero los mensajes más auténticos vinieron de la gente común, de los taxistas que cantaban sus rancheras a todo pulmón, de las abuelas que no se perdían ni un capítulo de sus telenovelas, de las mujeres que veían en ella una inspiración para seguir adelante, pese a todo. El legado que el cáncer no pudo borrar porque Laura León no fue perfecta, y tal vez por eso mismo fue tan querida. Era humana, vulnerable, atrevida, contradictoria, pero sobre todo era libre, libre para amar sin pedir permiso, libre para mostrar sus cicatrices, libre para envejecer sin pedir perdón, libre para enfrentar el cáncer sin convertirlo en espectáculo. Y esa libertad, esa autenticidad, es lo que la hará inmortal. Una despedida que no es final. Hoy, mientras las flores se acumulan frente a su casa, mientras su hijo organiza un homenaje público, mientras las estaciones de radio rescatan sus boleros y las plataformas reactivan sus novelas, hay algo que está claro: Laura León no se fue, se transformó. Laura León y su carta final, el adiós que conmovió a todo un país. Cuando una estrella se apaga, su luz no desaparece del todo. Queda suspendida en la memoria colectiva, brillando con fuerza en el recuerdo de quienes la amaron. Así ocurrió con Laura León, la Tesorito de México, quien antes de cerrar los ojos por última vez, dejó un legado más poderoso que cualquier escándalo, más duradero que cualquier éxito televisivo o musical. Una carta, sí, una simple carta, escrita de su puño y letra, en la intimidad de sus últimos días, cuando la vida ya se le escapaba entre los dedos como arena, pero la lucidez y el amor por su público seguían intactos. No fue una despedida grandilocuente ni llena de autocompasión. Fue una confesión breve, sincera y profundamente humana. Ya no me queda tiempo, pero me voy con el corazón lleno de gratitud. Gracias por amarme toda la vida. Esas 22 palabras bastaron para estremecer al país. En cuestión de horas, la carta se volvió viral. Las redes sociales estallaron en lágrimas, homenajes, canciones y videos antiguos que, como retazos de historia, intentaban reconstruir la figura de una mujer que marcó generaciones. Pero, ¿quién era realmente Laura León más allá del apodo entrañable y las caderas movedizas? ¿Qué significa que una figura como ella elija escribir a mano un mensaje final en tiempos donde los adioses se graban en video o se tuitean en 280 caracteres? Y sobre todo, ¿qué revela esta carta sobre la vida privada, el ocaso emocional y la verdadera dimensión del amor entre una artista y su público? Laura León, nacida como Rebeca Belderraín Vera, supo desde muy joven que su vida no sería convencional. Su voz rasposa, su personalidad exuberante y su irresistible mezcla de sensualidad y candidez la catapultaron al estrellato en un país donde la fama se paga cara y el cariño del público se gana con sudor, lágrimas y entrega total. Durante décadas, la Tesorito no solo cantó y actuó, encarnó un tipo de feminidad poderosa, divertida y valiente. Fue musa de la televisión, símbolo sexual, madre devota y por encima de todo un ícono popular. Pero con la fama también llegaron los sacrificios, amores rotos, soledad en los camerinos y una constante lucha por mantenerse vigente en un medio que no perdona el paso del tiempo. Y sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, Laura León nunca se permitió olvidar a su audiencia. Mi público es mi familia, solía decir en entrevistas, con esa voz grave que tantas veces llenó escenarios. Por eso, no resulta extraño que en sus últimos días, con el cuerpo debilitado por la enfermedad, decidiera escribir ese mensaje. No fue una estrategia publicitaria ni un gesto melodramático. Fue un acto íntimo de gratitud, casi espiritual. La carta fue encontrada sobre su mesa de noche, junto a un retrato de sus hijos y un rosario. Los primeros en leerla fueron sus asistentes personales, quienes confirmaron que Laura la escribió días antes de ser hospitalizada de urgencia. Según fuentes cercanas,
Sabía que el final se acercaba, y en lugar de temerlo, eligió enfrentarlo con la misma dignidad con la que vivió. El impacto en redes no se hizo esperar. Cientos de celebridades, desde Lucía Méndez hasta Maribel Guardia, compartieron mensajes de despedida. Los noticieros interrumpieron su programación habitual para anunciar la noticia. Fanáticos en todo México organizaron homenajes espontáneos con veladoras, flores y pancartas donde se leía: "Gracias, tesorito". Pero la verdadera dimensión de la carta no radica en su viralidad. Está en lo que revela sobre la relación única que Laura León construyó con su audiencia. En un país atravesado por las crisis, la violencia y la incertidumbre, la Tesorito fue por décadas un refugio emocional, una figura de consuelo y alegría para millones. Su carta no solo es una despedida, sino un acto de reciprocidad. Ella no se limitó a recibir amor, lo devolvió con la misma intensidad. ¿Qué nos enseña este último gesto? En un tiempo donde las figuras públicas suelen blindar su intimidad o fabricar a dioses a conveniencia, Laura León eligió la autenticidad. Escribió sin filtros, sin editores, sin cámaras. Solo ella, su puño, y un papel que ahora forma parte de la historia sentimental de todo un país. Los analistas de la cultura pop ya empiezan a hablar de el fenómeno de la Carta de León, comparándolo con otros momentos icónicos de despedida de celebridades mexicanas. Pero esta situación va más allá de la nostalgia. Abre una conversación profunda sobre cómo se construye una leyenda y cómo la humanidad, más que el escándalo o el glamour, es lo que queda cuando se apaga el reflector. En la última línea de su carta, Laura no pidió nada. No mencionó reconocimientos, ni premios, ni perdones. Solo dijo: "Gracias por amarme toda la vida". Y ese "gracias" encapsula el pacto no escrito entre una artista que lo dio todo y un público que la sostuvo incluso cuando otros la dieron por acabada. Hoy, su música sigue sonando, sus novelas se retransmiten, sus frases se replican en TikTok. Pero lo que perdura más allá de todo eso es el eco de su voz agradecida y ese pedazo de papel que conmovió a toda una nación. El último aplauso, el funeral de Laura León y el adiós de un pueblo entero a su reina del corazón. La noticia cayó como un trueno en pleno cielo despejado. Laura León, la icónica Tesorito de México, había partido para siempre. Lo que siguió fue un torrente emocional que estremeció desde los rincones más humildes hasta los escenarios más prestigiosos del país. Su funeral, más que una despedida, fue una catarsis colectiva. Una manifestación palpable del amor, la admiración y la profunda tristeza que su partida dejó en millones de corazones. Y es que Laura no fue solo una estrella. Fue un fenómeno social, un símbolo emocional, una figura materna para muchos y un estandarte de autenticidad en un mundo de máscaras. La ciudad se detiene por una mujer. Desde las primeras horas del día, las calles de Ciudad de México comenzaron a llenarse de personas con flores en las manos, retratos al pecho y lágrimas contenidas en los ojos. Lo que parecía ser un homenaje íntimo se convirtió rápidamente en un evento multitudinario. La cola de personas se extendía por cuadras enteras, serpenteando como un río humano que avanzaba lentamente hacia su destino, el féretro blanco donde descansaban los restos de una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano. No eran solo fans. Era gente de todas las edades, familias enteras, niños que nunca la vieron en vivo pero aprendieron a quererla por herencia. Era una generación que creció con su música y otra que la descubrió a través de las telenovelas, de sus entrevistas hilarantes, de sus frases inolvidables que quedaron tatuadas en el inconsciente colectivo del país. Un silencio que pesaba, hasta el último aplauso. Cuando el ataúd fue cargado fuera del recinto principal, ocurrió algo inesperado. Primero un silencio denso, solemne, y luego, como si un resorte invisible se activara, estalló un aplauso que puso la piel de gallina incluso a los más escépticos. Un aplauso largo, sostenido, reverente. No era uno de celebración, era uno de gratitud. El pueblo mexicano le agradecía así por su alegría,
Su irreverencia, sus lágrimas compartidas y sus canciones que acompañaron amores, rupturas y noches interminables. Los artistas presentes no pudieron contener la emoción. Verónica Castro, con la voz quebrada, declaró ante las cámaras: Laura no solo fue una diva, fue una mujer que nos enseñó a vivir con pasión, a reír con descaro y a llorar sin vergüenza. A su lado, Lucía Méndez, abrazada a una fotografía de su vieja amiga, apenas pudo pronunciar: se va una hermana, una guerrera, una que nunca se rindió. Un legado más allá del escenario. Hablar de Laura León es mucho más que mencionar sus canciones o sus papeles en televisión. Su verdadero legado radica en cómo rompió esquemas. En un medio donde se premiaba la perfección fabricada, ella brillaba por su imperfección honesta, por su forma descaradamente humana de ser. Decía lo que pensaba, vivía como quería y no se disculpaba por ello. Fue una de las primeras artistas mexicanas en hablar abiertamente de su vida amorosa, de sus cirugías, de sus fracasos y triunfos sin maquillar la verdad. En cada entrevista, en cada presentación, ofrecía algo que hoy escasea: autenticidad. La diva que nunca dejó de ser pueblo, y eso explica por qué su funeral se convirtió en una procesión popular. ¿Por qué? Laura nunca se olvidó de su origen, de su Veracruz natal, de su gente. Aunque alcanzó la fama internacional, siempre fue la Tesorito, la que hablaba como la vecina de al lado, pero cantaba como una diosa. La que compartía escenario con ídolos, pero se reía con el público como si estuviera en una reunión familiar. Su carisma no se podía imitar. Su voz, áspera pero emotiva, narraba no solo letras, sino historias. Cada canción suya era una confesión, un desahogo, una declaración de guerra contra la tristeza. Y es por eso que tantas mujeres, de distintas generaciones, se identificaban con ella, porque Laura no era inalcanzable, era cercana, tangible, real. El dolor de quienes la amaron. Uno de los momentos más desgarradores fue el de su hijo, quien al acercarse al ataúd, susurró unas palabras que solo los más cercanos alcanzaron a oír. Gracias por ser mamá, incluso cuando eras estrella. No me fallaste nunca. Esa frase resumió lo que muchos sentían: que Laura León no solo brilló en los reflectores, sino también en la intimidad de su hogar. Detrás del maquillaje, las pelucas y las risas estridentes, había una mujer que cargó con enfermedades, decepciones, pérdidas, pero que jamás permitió que el dolor apagara su luz. Y ese es, quizás, el acto más valiente de todos. La herida abierta de la televisión mexicana. Con su partida, la televisión mexicana pierde a una de sus figuras más icónicas. Ya no quedan muchas como ella, las que eran capaces de provocar una carcajada con un gesto, una lágrima con una mirada, las que no necesitaban escándalos prefabricados porque su vida misma era una telenovela intensa, honesta y sin censura. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar, porque no es solo la muerte de una artista, es la pérdida de una era. Laura León representaba una forma de hacer espectáculo con alma, con conexión emocional. No solo entretenía, acompañaba, inspiraba, sacudía conciencias. Y aunque su cuerpo haya sido llevado a su lugar de descanso final, el adiós no es definitivo. ¿Por qué? Laura León permanece en las voces de quienes la cantan, en las risas que provoca su recuerdo, en las frases que seguirán repitiéndose por generaciones, en cada mujer que se atreve a vivir sin pedir perdón, en cada fan que grita con orgullo: Tesorito, te amamos, en cada esquina donde alguna vez se escuchó su música y se bailó con el corazón en la mano. Hay muertes que duelen y hay otras que marcan. La de Laura León pertenece a la segunda categoría, porque no hablamos solo de la partida de una cantante, sino de la transformación definitiva de una mujer en leyenda. Y así, entre flores, canciones, lágrimas y ovaciones, el pueblo mexicano le dio su último aplauso a su tesoro más brillante.
porque Laura no se ha ido, solo cambió de escenario. Ahora canta desde lo alto, y todos seguimos escuchándola. Laura León, la reina que surgió entre las sombras y conquistó los escenarios del mundo latino. Nacida como Rebeca Valderraín Vera un 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, parecía estar destinada a una vida común. Pero el destino tenía otros planes. Quería una reina. Y la reina del sur no se forja con comodidad, sino con valentía. Desde joven, Laura no se conformó con lo que la vida le ofrecía. Con determinación y una belleza natural que dejaba sin aliento, dejó su natal Tabasco para abrirse paso en la enorme y desafiante Ciudad de México. Allí comenzó su carrera como actriz en los años 70, enfrentando prejuicios, puertas cerradas y una industria ferozmente controlada por hombres. Pero Laura tenía algo que no podían ignorar. Una presencia que incendiaba la pantalla, una voz que atrapaba y unos ojos que gritaban historias no contadas. Su primer gran éxito llegó con el cine de ficheras, un género popular en México donde Laura, lejos de ser una figura decorativa, supo apropiarse del espacio, transformando papeles ligeros en personajes icónicos. Cada aparición suya era un acto de rebeldía, de sensualidad empoderada. Pero Laura no se detuvo ahí. Soñaba en grande, y el mundo de las telenovelas sería su próximo imperio. Fue en los años 90 cuando su imagen explotó definitivamente en la cultura popular latinoamericana. Con la telenovela El Premio Mayor, Laura León no solo conquistó la televisión, redefinió lo que era una protagonista. Su personaje de Rebeca Oropesa, una mujer humilde que triunfa gracias al azar y su carácter indomable, se convirtió en símbolo de esperanza para millones de espectadores. Su frase, "que suene el mambo", no era solo un grito, era una declaración de identidad. Aquí estaba una mujer del pueblo, poderosa, glamorosa y sin miedo a nada. La música fue otro reino que Laura conquistó con el corazón abierto y los tacones bien puestos. Su estilo tropical, lleno de sabor, coqueteo y picardía, se convirtió en la banda sonora de una generación. Éxitos como Suavecito, Dos mujeres, Un camino o Yo no nací para amar no solo rompieron récords, acompañaron fiestas, sanaron corazones rotos y dieron voz a miles de mujeres que, como ella, querían amar sin pedir permiso. Pero lo que más impresiona en la vida de Laura León no es su fama, ni su fortuna, ni su estilo inconfundible. Lo que más inspira es su resistencia. En una industria que devora mujeres a medida que envejecen, Laura nunca se escondió. Enfrentó críticas por su físico, por sus cirugías, por su forma de vestir, y siempre respondió con la misma arma: autenticidad. Porque Laura no imita, Laura es. Y fuera de los reflectores, su historia personal también está marcada por el coraje. Crió a su hijo como madre soltera, sobrevivió traiciones, superó enfermedades y mantuvo siempre una conexión genuina con su público. Su vida es testimonio de que el éxito no lo dan los premios, sino la capacidad de inspirar, de transformar, de mantenerse fiel a una misma. Hoy, con más de 5 décadas de carrera, Laura León no necesita presentación. Es un ícono, una leyenda, una reina de la televisión, del cine y la música mexicana. Pero más allá de sus logros artísticos, ella representa algo más profundo: la dignidad de las mujeres fuertes, la energía del México profundo, el poder de reinventarse una y otra vez. Porque Laura León no es solo la Tesorito. Es una joya del espectáculo latino, un ejemplo de resiliencia, una diva sin filtros, sin miedo, sin cadenas. Y cada vez que suenan los primeros acordes de Suavecito, cada vez que aparece su sonrisa amplia y su melena dorada en pantalla, el público no solo recuerda a una artista, recuerda a una era, a una mujer que se hizo reina con uñas, lágrimas y sueños. Laura León, gracias por tu luz, por tu fuego y por recordarnos que ser uno mismo es el mayor de los triunfos. Con profundo dolor, México despide a una de sus más grandes leyendas.
Laura León, la inolvidable Tesorito, ha fallecido en la intimidad de su hogar, tras una prolongada y valiente lucha contra el cáncer de laringe. Partió en paz, rodeada por el amor de su familia, especialmente el de su hijo, quien entre lágrimas le susurró las palabras más conmovedoras. Gracias por todo, mamá. Tú eres la luz de mi vida. Hoy, el silencio pesa más que nunca en los corazones de millones de mexicanos que crecieron, rieron y cantaron con ella. Su voz, su carisma desbordante y esa energía tan única con la que conquistó la televisión, la música y el cine se han convertido en parte del alma popular del país. Laura León no solo fue una artista, fue un ícono, una mujer que rompió moldes y regaló sonrisas incluso en los momentos más duros. Ahora, más que nunca, es momento de unirnos en un abrazo colectivo, de recordar su legado con respeto, de enviarle luz en su viaje